Y yo le llamo a esta plática como una plática familiar, ¿verdad? Todos somos familia, pero también aquí entre ustedes, ¿verdad? Entre nosotros hay personas que ya se bautizaron, ¿verdad? Y siempre sería, oye Roberto, y si yo ya me bauticé, ¿por qué tengo que escuchar otra vez la plática del bautismo, ¿verdad? Pero el bautismo es tan importante, es tan central en nuestra vida cristiana, que creo que es un tema que aquellos que ya nos bautizamos tenemos que seguir aprendiendo del tema, tenemos que seguir afirmando y confirmando cosas que sabemos o aprendimos del bautismo. El bautismo no es solamente un evento de tu vida cristiana, es una parte viva de tu vida cristiana. Por eso es importante que aun cuando tú ya te bautizaste, escuches una plática del bautismo. Pero obviamente si no te has bautizado, esta es una plática para animarte, más que desafiarte, animarte a bautizarte. ¿Ok? Entonces, el bautismo, sí. La primera vez que leemos acerca del bautismo cristiano en la Biblia es de la boca de Jesús. Es Jesús el primero que habla acerca del bautismo. Y lo encontramos en el pasaje conocido como la Gran Comisión. Ya cuando Jesús murió, resucitó y va a ascender al cielo, antes de ascender al cielo, Jesús le da instrucciones a sus discípulos de lo que ellos tienen que hacer. Y es en esa ocasión que escuchamos por primera vez el concepto del bautismo cristiano. No el concepto del bautismo, ¿verdad? Porque en la Biblia hay muchos bautismos, Jesús mismo se había bautizado durante su vida. Pero el concepto del bautismo cristiano como tú y yo lo conocemos o como el Nuevo Testamento lo desarrolla es por primera vez en el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, del 19 al 20, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí está, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. De acuerdo a este pasaje, si pones atención, el bautismo es algo que hacemos para convertirnos en discípulos de Jesús. ¿Ok? Entonces, si tú dices, oye, yo quiero ser un discípulo de Jesús o yo soy un discípulo de Jesús, el mandamiento es que nos bauticemos. Vayan a todo el mundo, ¿verdad? Y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Entonces es a través de bautizarnos que nos convertimos en discípulos de Jesús. ¿Sí? Pero el aprender a obedecer sus mandamientos es lo que un discípulo hace. Eso es lo que vemos en este pasaje. Nos convertimos en discípulos de Jesús en el bautismo y como discípulos es entonces que empieza nuestra vida cristiana, nuestra vida de discípulos de Jesús, donde aprendemos a obedecer sus mandamientos, algo que nos va a tomar toda la vida. El aprender a obedecer los mandamientos de Jesús no es como algo que aprendo hoy y ya lo aprendí, ¿verdad? No, toda la vida, ¿verdad? Porque no se trata de aprenderlo solamente en nuestro intelecto. Se trata de vivirlos, se trata de ponerlos en práctica. Y eso nos toma literalmente toda la vida. Ninguno de nosotros que estamos aquí, que tenemos mucho tiempo en la iglesia, podemos decir, oh, yo ya guardo todos los mandamientos de Jesús, yo vivo la vida exactamente como Jesús espera que yo la viva. Lo estamos intentando, es lo que nos esforzamos cada día por hacer, pero nos hace falta, ¿no? Entonces es algo que nos tomará toda la vida. Pero también en Marcos 16 leemos estas mismas instrucciones, pero con un enfoque en la salvación. Dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces aquí tenemos otro concepto, podemos decir. El primero era, a través del bautismo te conviertes en discípulo de Jesús y una vez que eres discípulo de Jesús, entonces empiezas a vivir esa vida donde aprendes a obedecer sus mandamientos. Pero luego tenemos este otro concepto que dice que nos bautizamos para ser salvos.
¿sí? El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, aquí cuando hablamos de ser salvos, es muy importante tener el concepto correcto de lo que la Biblia está hablando. Y en este caso sería el concepto judío de la salvación. Yo les he hablado en algunas veces, ¿verdad? Que a veces cuando tú y yo hablamos de salvación, lo único que pensamos es, no quiero ir al infierno, ¿verdad? O sea, voy a ser salvo ¿de qué? De no irme al infierno. Y eso es a lo que limitamos el concepto de salvación. La salvación se trata de que no te vayas al infierno. Si tú hablaras con un judío del primer siglo, del tiempo de Jesús, y tú hablaras de él de salvación, muy pocos de ellos te dirían que el salvarse era para librarse del infierno, ¿sí? No era una forma de hablar de la salvación que se había desarrollado todavía, no en su plenitud, ¿sí? Así que el concepto judío de salvación es el siguiente: salvar es rescatar o liberar a alguien de todo lo que destruye su humanidad, su dignidad y verdadera identidad, ¿sí? Entonces se trata de algo que experimentamos, la salvación se trata de algo que experimentamos, y no solamente estamos pensando que nos libra del infierno, sino que tiene un efecto real en nuestra vida. Nos libra, ¿verdad?, de aquello que destruye nuestra humanidad, nuestra dignidad y nuestra identidad. La salvación, desde esta perspectiva, es algo que vivimos día a día y no solo algo que estamos esperando en el futuro. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús aquí: tú te bautizas para ser salvo. Pero este bautismo no solamente estás pensándolo tú, oh, me bauticé, entonces ya no voy a ir al infierno. No, no. Te bautizaste, por lo cual eres salvo, y esta salvación la empiezas a vivir día a día. ¿Sí me entiendes? Esta salvación, esta nueva identidad, esta persona que tú eres salva, lo empiezas a vivir día a día. Ahora, lo interesante de Jesús, cuando pensamos en la persona de Jesús, es que Jesús no solamente nos dijo que nos bautizáramos, ¿verdad? No solamente nos dio el mandamiento de bautizarnos, sino que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús mismo se bautizó. Pero ahorita dije, ¿verdad?, que nos bautizamos ¿para qué? Para hacernos discípulos de Jesús, para aprender sus mandamientos, y nos bautizamos para ser salvos, ¿verdad? Un poco lo que he estado diciendo. Pero Jesús se bautizó. La pregunta siguiente es: ¿por qué se bautizó Jesús? Porque no se bautizó para ser salvo, ¿verdad? Él es Dios, es el Hijo de Dios. Él no necesitaba bautizarse para ser salvo. Tampoco se bautizó para convertirse en su propio discípulo, ¿verdad? No tendría sentido. Pero Jesús se bautizó, y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Jesús se bautizó para ponernos el ejemplo. Jesús se bautizó antes de darnos el mandamiento de bautizarnos. Quiere decir que cuando Él se está bautizando, Él sabe que Él nos va a poner el ejemplo. Pero también se bautizó para identificarse con nosotros. Aunque somos los pecadores los que tenemos que bautizarnos, Jesús se bautiza para identificarse con nosotros. Jesús es conocido, sí, como Dios, como el Hijo de Dios, pero que fue contado entre los pecadores. Fue contado como uno de nosotros. Así que Jesús se bautiza para identificarse con nosotros, para ponerte el ejemplo, para cuando tú consideres tu propio bautismo, que tú voltees a Jesús y tú puedas ver en Él el ejemplo del bautismo. Tú puedas ver que Jesús está identificando contigo, que Él no se avergüenza de llamarte su hermano, que Él no se avergüenza de llamarte su discípulo. Pero también Jesús se bautizó para profetizar su muerte y su resurrección, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, yo sé que el tema del bautismo provoca ciertas preguntas, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros tenemos tal vez un trasfondo católico, o tienes poco tiempo en la iglesia, y el bautismo, ¿verdad? Porque es una ceremonia tal vez un poco extraña, ¿verdad? Nos crea preguntas, ¿verdad? Nos provoca preguntas. Preguntas como:
¿quién se puede bautizar? Pues llegué a la iglesia, están hablando del bautismo. ¿Será que yo me puedo bautizar? La otra pregunta muy común es, ¿todo debe de estar bien en mi vida antes de bautizarme? Pero recuerda, ¿verdad?, que nos bautizamos ¿para qué? Para ser discípulos de Jesús, para empezar una vida en la cual aprendemos y obedecemos sus mandamientos. Y nos bautizamos para ser salvos. Entonces, estas preguntas, ¿quién se puede bautizar? Pues todo aquel que no sea salvo se puede bautizar. Todo aquel que necesite ser salvo se puede bautizar. Tiene que estar todo bien en mi vida antes de bautizarme, porque creo que ese es la principal obstáculo para que muchas personas decidan bautizarse. Voltean a ver su vida y dicen, híjole, es que todavía tengo este vicio. O es que, híjole, no he cambiado esto, no he hecho aquello, ¿verdad? Pero el bautismo se trata de salvación. Se trata del acto de Dios para salvarnos. Es como imaginarte a una persona que está en medio del mar, o no en medio del mar, que está en el mar y se está ahogando y necesita que alguien lo salve. Y es como si esa persona preguntara, ¿qué tengo que hacer para que alguien me pueda salvar de que me ahogue? ¿Necesito nadar hacia la orilla antes de que alguien me salve? ¿Necesito llegar a ese barco antes? No, ¿verdad? No lo puedes hacer, no te puedes salvar a ti mismo. Por eso, la Biblia dice que lo único necesario para ser bautizado es creer. Lo único que tú necesitas, no necesitas tener una vida perfecta, no necesitas ser ya un discípulo de Jesús, porque para eso te vas a bautizar, para convertirte en un discípulo de Jesús. Lo único que necesitas es creer el Evangelio. Es creer las buenas noticias, es creer que Jesús realmente puede perdonar tus pecados, que Jesús realmente puede salvarte, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo único necesario para ser bautizados es creer el Evangelio, que es también lo único necesario para ser salvos. Tú no necesitas convertirte en una buena persona para ser salvo, ¿verdad? Somos salvados precisamente porque no somos buenas personas. Tú no necesitas dejar tus pecados para ser salvo. Es precisamente porque somos pecadores que somos salvados por Dios. Y es en la vida de discípulos de Jesús, en una vida de salvación, que aprendemos a dejar nuestro pecado, a dejar nuestra vieja manera de vivir. Pero en el momento de la salvación, lo único que nos califica para ser salvos es que no somos salvos. Lo que nos califica para bautizarnos es que necesitamos un Salvador, ¿sí? Entonces, lo único necesario es creer. Y déjate doy un par de ejemplos bíblicos acerca de esto. Por ejemplo, creer para ser salvo. En una ocasión, alguien le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así una pregunta directa que le hicieron a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, tienes que cambiar, tienes que ir a hacer esto, tienes que cumplir esta manda, tienes que ir a esta iglesia. No. Lo único que Pablo le dijo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo único. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora vamos a ver un ejemplo de creer para ser bautizados. Dice el pasaje, es un resumen porque es un poco largo el pasaje. Dice, entonces Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Está hablando de Felipe, está anunciando el evangelio de Jesús a una persona. Le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Este hombre quería ser bautizado. ¿Qué necesito hacer para ser bautizado? Si crees
Es lo único que necesitas hacer. Es lo único que tienes que tener, fe. Tienes que creer para ser bautizado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estos dos pasajes. Así que si tú has sido de alguna manera detenido a bautizarte porque tienes estas preguntas, porque dices, es que todavía no he cambiado esto, todavía no he dejado aquello, todavía tengo estos problemas, recuerda que lo único necesario para que seas bautizado es lo mismo que lo único que tú necesitas para ser salvo, creer en el Señor Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús murió por ti, que resucitó para salvarte, ¿sí? Y luego la transformación, los cambios que tú requieres en tu vida vendrán después y será un proceso, ¿verdad? No va a ser inmediato, será un proceso que durará toda la vida. Ahora, tiene mucho sentido, ¿verdad? Que lo único necesario para ser bautizado sea creer en el Evangelio. Como dije ahorita, ¿verdad? Que es lo único necesario para ser salvos. ¿Por qué? Porque el bautismo es la visualización de nuestra fe. Es muy importante que entiendas este punto. El bautismo es la visualización de nuestra fe. Alguien puede decir, yo tengo fe, ¿verdad? Con palabras. Yo tengo fe, yo creo. Pero la evidencia de que tenemos fe es el bautismo. La fe y el bautismo son inseparables. El bautismo es la fe en acción, ¿sí? El bautismo es la fe en acción. Tú y yo podemos decir una y otra vez que creemos en Jesús, que queremos ser discípulos de Jesús, pero no es hasta que nos bautizamos que nuestra fe realmente se está haciendo visible de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Es por esta razón, ¿verdad?, que en Epicentro bautizamos a jóvenes y adultos que creen el Evangelio. Porque es necesario creer, ¿verdad? En Epicentro no bautizamos bebés, no bautizamos niños, porque creemos que se requiere que la persona que va a ser bautizada pueda creer. Ahora, ¿qué significa esto para aquellos que fueron bautizados de niños? Tú dices, ok, Roberto, aquí estoy, me interesa el tema del bautismo, lo estoy considerando, pero crecí en un hogar católico y a mí me bautizaron de niño. ¿Qué significa? ¿Me puedo volver a bautizar o ya mi bautismo ya de niño es el que cuenta? ¿Cómo funciona esto? Lo primero que tienes que entender, de acuerdo a la Biblia, es que todas las personas que se van a bautizar necesitan creer para ser bautizados. Entonces la pregunta que tú te harías es, oye, cuando me bautizaron a mí de 6 meses, o no sé a los cuántos meses nos bautizan, yo fui bautizado católico también, ¿estaba creyendo yo cuando me bautizaron? Y la respuesta va a ser, pues no, ¿verdad? Eras un bebé, ni sabías de qué se trataba, ¿verdad? Número 2, debes de estar agradecido con tus padres por su fe, ¿verdad? Porque tus papás al bautizarte tenían una buena intención, ellos tenían fe, ellos lo estaban haciendo para tu beneficio. Pero eso habla de la fe de ellos. Ahora se trata de tu fe, ¿sí? Yo no creo que tú debes de pelearte con tus papás porque te bautizaron cuando eras bebé. Yo creo que debes de estar agradecido porque lo hicieron. Porque lo hicieron en amor, porque lo hicieron con una buena intención, porque lo hicieron como una expresión de la fe de ellos, ¿verdad? Entonces tú puedes honrar el que tus papás te hayan bautizado de bebé o de niño. No hay nada de malo con eso. Pero ahora tú, como adulto, como una persona que piensa que tú mismo estás creyendo, tú dices, ok, ahora se trata de mí. Gracias a Dios por lo que mis papás hicieron de niño. Eso habla de la fe de ellos, pero ahora se trata de mi fe. Y yo entiendo que para ser bautizado necesito creer, ¿sí? Y creo que es muy importante que entendamos eso, porque también este tema de repente causa muchos problemas en las familias porque se quiere ver como que tus papás cometieron un error al bautizarte. Y si te pusieras muy legalista, ¿verdad? Pues sí, fue un error, pero tienes que ir más allá y ver la intención de tus papás al bautizarte, ¿ok? Ahora, cuando leemos, el que crea y sea bautizado, es muy directa la palabra, ¿verdad? El que crea y sea bautizado será salvo. Como que dijera, si crees
pero no te bautizas, no eres salvo, ¿verdad? Si volteáramos un poquito la frase, ¿verdad? Básicamente la Biblia dice, ¿verdad? El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces alguien se va a preguntar, ¿verdad? Entonces, la pregunta común sería, ¿quiere decir que si creo pero no me bautizo no soy salvo? ¿Es válida esa pregunta? ¿Cómo podemos responder a esto? ¿Qué pasa si sí creo en Jesús, si creo que Jesús es el Hijo de Dios, si quiero ser su discípulo, pero no me quiero bautizar? Quiere decir que entonces no soy salvo. Ahora, vamos a ver algunos escenarios en los que una persona que dice creer en Jesús no se bautiza. ¿Por qué sucede? Por ejemplo, personas que no se pueden bautizar. ¿Qué sucede con una persona que cree en Jesús, pero tal vez cree en Jesús en su lecho de muerte? ¿Sí? Está a punto de morir, alguien va y le habla de Jesús, le comparte las buenas nuevas y esa persona cree en Jesús de todo corazón y allí en la cama de un hospital recibe a Jesús en su corazón. Vamos a decir nosotros, oh, no, entonces no es salvo, ¿verdad? Porque no se bautizó. Acuérdate que la Biblia dice que si el que crea y sea bautizado, a la persona le faltó bautizarse, por lo tanto no será salvo. Y sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Del ladrón crucificado con Jesús, la cruz a un lado de él, ¿verdad? Que le dice este ladrón, el otro estaba ofendiendo a Jesús, pero uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Híjole, me hubiera gustado salvarte, pero como no te vas a bautizar, pues no. No, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, cuando es una imposibilidad real el bautizarnos, ¿verdad? O sea, Dios no es como que va a decir, oh, no te bautizaste, no eres salvo, ¿verdad? Porque puede suceder, como dije ahorita, ¿verdad? Por enfermedades, problemas físicos, etcétera, ¿no? Ahora, hay personas que no se bautizan porque no se les enseña bien, ¿verdad? Tristemente, puede ser que alguien esté en una iglesia, en un lugar donde cree en Jesús, su fe es genuina, pero nunca le enseñan bien acerca del bautismo. Y por lo tanto pueden pasar años y años y las personas están en la iglesia y no se bautizan. Entonces, ¿qué pasaría si esa persona llega a fallecer en esos años que no se bautizó? ¿No es salva porque no se bautizó? Y la respuesta es no, ¿verdad? Dios es un Dios compasivo, Él entiende lo que está pasando, ¿verdad? Entiende que no es una negación del creyente a bautizarse. Pero luego tenemos el tercer ejemplo, el tercer escenario. Personas que no se bautizan aun cuando se les enseñó bien y entienden claramente lo que el bautismo es. Entonces, ¿qué sucede con un creyente, con una persona que está aquí en la iglesia? Y tú ya, ¿verdad? Te sabes la Biblia, sabes acerca del bautismo, has escuchado esta plática que yo he dado aquí en Epicentro, no una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, no sé cuántas veces, pero aún así decides no bautizarte. No puedes dar ese paso de fe de bautizarte. ¿Qué sucede entonces? Y para mí entender, esa es la condición de mayor riesgo, porque demuestra lo que se puede considerar una negación a confesar públicamente tu fe en Jesús y es también negarte a obedecer a Jesús mismo, lo cual te descalifica como su discípulo, ¿sí? Acuérdate, en el bautismo que hacemos, nos convertimos en discípulos de Jesús. ¿Y el discípulo qué hace? El discípulo escucha, aprende los mandamientos de su maestro, de su Señor en este caso, y los pone en práctica. Entonces, si tú y yo queremos decir, yo soy discípulo de Jesús, pero Jesús dijo que me bautizara, pero no me importa, lo voy a ignorar, ¿verdad? Entonces, pues no eres discípulo de Jesús, entonces, ¿verdad? Si tú no puedes obedecer a Jesús, no eres su discípulo. La evidencia de que eres discípulo de Jesús es que vas a obedecer sus mandamientos, es que vas a obedecer su palabra. Y una de sus palabras, uno de sus mandamientos es que nos bautizáramos. ¿Sí? Entonces, yo sé que es un poquito complicado y medio técnico el poder hablar de esto, pero vamos a intentarlo. Entonces podemos decir que si alguno no se bautiza, y aquí escucha con atención, entonces podemos decir que si alguno no se bautiza, no es salvo.
¿ok? Pero no eres salvo no porque no te bautizaste, ¿sí? Sino por lo que está detrás de no bautizarte. ¿Y qué está detrás de no bautizarte? El no querer obedecer a Jesús o el no obedecer a Jesús. Entonces no es el tecnicismo de no bautizarte, es la razón por la cual no te bautizan, lo que tal vez apuntaría a que no eres salvo, ¿verdad? Porque no estás confiando plenamente en Jesús. Quiere decir que realmente no crees, ¿sí? Porque si yo digo, creo en Jesús, pero luego desobedezco sus palabras, entonces no creo como digo no, como digo que creo, ¿sí? El bautismo, y esto es muy interesante también, es el compromiso de confiar en la promesa de Dios de perdón y salvación. Nos bautizamos porque hemos llegado al punto en el que tú crees y confías en que Dios realmente puede perdonar tus pecados. Dice Pedro 3:21, 1 Pedro 3:21. El bautismo, que ahora los salva, no consiste en limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta es posible por la resurrección de Jesús. En el bautismo, y fíjate qué importante es esto, en el bautismo tú haces un compromiso cuando te bautizas. Y el compromiso es a tener una buena conciencia delante de Dios. Y tú pensarías, oye Roberto, ¿y qué es tener una buena conciencia delante de Dios? Tener una buena conciencia es saber que Dios está de tu lado, es saber que eres perdonado, es saber que eres amado, es saber que eres salvo. Así que cuando yo me bautizo, fíjate el compromiso que yo estoy haciendo. El compromiso que yo hago al bautizarme es de confiar en que Dios realmente me ha perdonado, Dios realmente me ama, por lo tanto soy salvo. El bautismo ni siquiera es un compromiso a que tú vas a hacer algo. Todavía no, ¿verdad? En su punto inicial, el compromiso que tú haces en el bautismo es de confiar plenamente en Dios, que no se trata de ti, que se trata de Él, que no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Él hace. Porque si no, entonces estaríamos convirtiendo al bautismo en una obra que nos salva, ¿sí? O sea, es el bautismo el que me salva, pero no es así, el bautismo no te salva. ¿Sí? El bautismo es solamente la evidencia visible de algo que está sucediendo en tu interior, en tu corazón, en tu espíritu, que tú has creído en Dios, tú has creído en Jesús como tu Salvador y sabes que eres perdonado, que eres amado, que eres salvo. El bautismo es nuestro compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, es decir, confiar plenamente en Dios para nuestra salvación y perdón de pecados. Esto se aplica, ¿verdad? No solo a las personas que están a punto de ser bautizados, sino también a nosotros, a los que ya fuimos bautizados. Y esa es la enseñanza que tú necesitas sacar el día de hoy, especialmente si tú ya te bautizaste hace muchos años. Es que cuando tú te bautizaste hace 10, 15, 20 años, tú hiciste un compromiso con Dios de vivir delante de Él con una buena conciencia. En otras palabras, de tener este compromiso de levantarte todos los días declarando, viviendo y diciendo, yo soy perdonado, yo soy amado por Dios, yo soy salvo, ¿sí? Por lo que Jesús hizo por mí, no por lo que yo hago, no porque tengo 10 años yendo a la iglesia, no porque tengo 5 años yendo a la iglesia, no, por lo que Él hizo por mí. Por eso soy salvo. En el bautismo nos unimos a Cristo. Si tú te vas a bautizar el próximo domingo, es muy importante que entiendas que en el bautismo tú te unes a Cristo. Dice Pablo en Romanos 6:3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, y qué interesante lo pone aquí, ¿verdad? Todos los que fuimos bautizados, ¿para qué? Para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. La motivación correcta que tú y yo debemos de tener para bautizarnos debe de ser el unirnos a Cristo.
El estar unidos a Cristo significa que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Al participar de la muerte de Cristo, nosotros morimos al pecado. ¿Sí? Y morir al pecado significa que ya no vives para pecar, ya no eres esclavo del pecado. ¿Y cuáles deberían de ser tus expectativas? Oye, Roberto, que yo me voy a bautizar y pues de acuerdo a lo que me estás diciendo es que voy a estar unido a Cristo y que voy a morir al pecado. Quiere decir que una vez que me bautice ya no voy a pecar, ¿verdad? Y es un poquito más complicado que eso. La Biblia es clara al decirnos que aún los creyentes, que aún los cristianos pecamos, seguimos pecando mientras vivamos en la tierra. Pero somos perdonados. Tenemos un abogado delante de Dios que intercede por nosotros, a Jesús. Pero los cristianos somos personas que a lo largo de nuestra vida necesitamos seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando el perdón de Dios o confiando en el perdón de Dios, arrepintiéndonos, confesando pecados. Eso va a ser algo normal en tu vida. Pero lo que sí va a suceder es que tú ya no vives para pecar. Sí, tu mente, tu espíritu, tu forma de ver la vida, lo que Dios hace en ti, lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, es que tú ya no vas a vivir para pecar. ¿Sí? De hecho, la forma en que la Biblia lo dice es que ahora vas a vivir para Dios. Pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo imperfectos. Pero sí va a haber un cambio ascendente en tu vida, donde tú vas a dejar de pecar. Y sí pecamos, ¿verdad? O sí vas a pecar, pero cada día pecarás más. Y también cuando pecas, no te vuelves indiferente a tu pecado, no te vuelves ¿cómo se puede decir? Indiferente a tu pecado. Pequé, no pasa nada. No, cuando pecamos realmente venimos delante de Dios y confesamos nuestro pecado delante de Él. Ahora, la razón por que podemos morir al pecado es porque Cristo al morir destruyó el poder del pecado. Dice Romanos 6:7, cuando morimos con Cristo, somos liberados del poder del pecado. ¿Sí? Ahora, esto me lleva al segundo punto del bautismo, y es que en el bautismo somos sepultados. Dice la palabra, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Y la razón por que somos sepultados en el bautismo es porque al unirnos a Cristo experimentamos nuestra propia muerte. ¿Sí? Estamos muriendo a muchas cosas, pero déjate digo algunas cosas. Estás muriendo a querer salvarte a ti mismo. Tú y yo vivimos en un mundo donde todas las religiones, donde todas las cosas así espirituales nos dicen, tú tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo. Tú tienes que hacer esto y esto para llegar a ser un ser iluminado. Tú tienes que hacer esto y esto y esto para reencarnar en una nueva vida. Pero todas las religiones te dicen, tú tienes que hacer esto para ser salvo. Así que, ¿qué hacemos en todas las religiones del mundo? Estamos tratando de hacer algo para salvarnos, ¿verdad? Guardar mandamientos, hacer buenas obras, aprendernos pasajes, no sé, ¿verdad? Ser generosos, dar tu vida, ¿verdad? Estamos tratando de hacer todo esto para a ver si logro salvarme. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que tú y yo no tenemos que hacer nada para salvarnos, más que creer. Y una vez que somos salvos, y una vez que ya somos salvos en agradecimiento y porque nos estamos pareciendo a Jesús, vamos cambiando, vamos siendo transformados. Pero no cambiamos para ser salvos, cambiamos porque somos salvos. Entonces, cuando tú te bautizas, tú estás muriendo a querer salvarte a ti mismo. Es como decir, Señor, yo entiendo que no se trata de que yo sea una buena persona. Entiendo que no se trata de que yo guarde todos los mandamientos. Entiendo que no se trata de que yo haga esto y aquello. Se trata de lo que tú hiciste por mí. ¿Ok? Número 2, morimos a nuestra vieja naturaleza.
Pero, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos personas adultas, inteligentes, que tú sabes que tú has cometido errores, has cometido pecados. Hay cosas en tu vida que si tuvieras el poder de cambiarlo, harías. Hay cosas de las cuales no estamos orgullosos, ¿verdad? Aun cuando no creamos que somos las peores personas del mundo, ¿verdad? Hay cosas que no estamos orgullosos que hemos hecho en nuestra vida. Bueno, tú mueres a tu vieja naturaleza, a tu vieja manera de vivir y tienes la expectativa de vivir una vida nueva y mueres al pecado también. Por eso, la manera que nosotros bautizamos en Epicentro, ¿verdad? Es que vamos a traer el bautisterio que llamamos, que es esta pila donde tú te vas a meter al agua y te vamos a sumergir completamente. Yo voy a estar ahí y la persona que se va a bautizar la vamos a sumergir completamente debajo del agua y luego no te vamos a dejar ahí debajo del agua, ¿verdad? Te vamos a sacar y que es una representación de una sepultura y de una resurrección. Entonces, cuando una persona muere, la sepultamos, pero cuando una persona resucita, la levantamos, ¿no? Y puede ser como la imagen, ¿verdad? Que la Biblia maneja, ¿verdad? De cómo los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero. Tú y yo nos vamos a morir y nos van a sepultar, ¿verdad? En la tierra. Y ahí vamos a estar, tal vez años, siglos, miles de años, no sé cuánto tiempo vamos a estar ahí, pero cuando Cristo regrese, ¿qué va a hacer? Vamos a ser resucitados. Bueno, el bautismo es esta imagen, es esta imagen donde una persona que ha muerto a su pecado, a su deseo de salvarse a sí mismo, a su vieja manera de vivir, a su orgullo, tú llámale como tú quieras, tú mueres a eso para confiar plenamente en Jesús. Entonces te sepultamos debajo del agua, pero luego resucitas a una nueva vida, ¿sí? Este es un cuadro de enterrar a alguien que ha muerto. En el bautismo resucitamos para vivir una vida nueva. Dice Romanos 6:4, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros podemos vivir una nueva vida o una vida nueva. Y eso es lo importante del bautismo en todos ustedes como creyentes. Es que el bautismo tú lo vas a poder ver como esta línea en tu vida, este parteaguas en tu vida, donde tú estás resucitando para vivir una vida nueva. El salir del agua es nuestra propia resurrección a una nueva vida. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, en nuestra unión con Él, nosotros también resucitamos espiritualmente y comenzamos a vivir una vida nueva. Dice la palabra, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. A través del bautismo, eres una nueva persona que ahora vive una nueva vida. Dice la palabra, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, después del bautismo, tú resucitas a esta nueva vida en la que tú dices, tal vez antes yo vivía para pecar, tal vez yo antes vivía para mí mismo, tal vez yo antes vivía para hacer estas cosas, pero ahora, después del bautismo, cuando salga de las aguas, mi compromiso, mi entendimiento es que ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. Mi vida de ahora en adelante se trata de mi relación con Dios. Algo muy importante también que tú y yo debemos de considerar es que cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz del cielo. Jesús escuchó a Dios decir, este es mi Hijo amado y estoy muy contento con él. Y es muy interesante que Jesús escuchó esa voz cuando se bautizó. Y yo creo, es mi firme convicción, que a cada persona que se bautiza, Dios le dice, tú eres mi Hijo amado y estoy muy contento contigo. El bautismo es nuestro renacimiento como hijos e hijas de Dios. Es la restauración de lo que verdaderamente significa ser creado a la imagen de Dios. Y por último, el bautismo
Es también como un monumento, que cuando lo necesites puedes volver a ese lugar, a ese momento y encontrar la verdad de quién eres, una persona redimida, una hija, un hijo de Dios. Porque tú vas a poder recordar, ¿verdad? Va a empezar tu vida cristiana, vas a continuar tu vida cristiana y habrá dificultades, habrá momentos difíciles, habrá momentos en los que peques. Y la tentación es decir, ¿verdad? Nada vale la pena, voy a tirar la toalla, ¿para qué seguir con esto? ¿Para qué seguir con esta idea de mi fe? Pero tú vas a poder recordar el día de tu bautismo. Y el día de tu bautismo se va a levantar como ese monumento en tu mente y en tu corazón. Ese fue el día que moriste a ti mismo, ese fue el día que moriste a tu pecado, ese fue el día que moriste a tratar de salvarte a ti mismo y resucitaste a una nueva vida. Y ese día tú escuchaste de parte de Dios, tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo. En ese día tú escuchaste que eras perdonado, que eres amado, que eres salvo. Así que cuando pasemos por dificultades, tú y yo podemos regresar a ese día, a esa fecha y recordar quiénes somos, una persona redimida, un hijo, una hija de Dios. El bautismo es la señal de que Dios guarda y cumple sus promesas, incluso cuando nosotros fallamos. Así que si en el futuro tú llegaras a fallar, lo que tienes que hacer es voltear y ver este monumento de tu bautismo y decir, Dios es fiel a su promesa. Aunque yo sea infiel, Dios es fiel. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Así que el día de hoy me gustaría animarte a bautizarte si no lo has hecho. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No te has bautizado? Bautízate. Es lo único que necesitas hacer o tener para bautizarte. ¿Entiendes que tu vieja naturaleza con sus pecados y condenación debe de morir y ser sepultada? Si entiendes eso, yo te animo a que te bautices. ¿Anhelas resucitar a una nueva vida en Cristo? Yo te animo a que te bautices. ¿Deseas declarar públicamente tu fe en Jesús, identificándote como uno de sus discípulos? Si respondes a estas preguntas, ¿verdad? Como sí o positivamente, yo te animo a bautizarte.